Hola Diani, ahí te acepto. Hola, ¿Me ves? ¿cómo es? Sí, te veo y te escucho súper bien. Genial, yo te veo a vos, porque Listo. últimamente el Instagram anda mal. ¿Y me Te escuchas? parece que anda toda la pantalla negrita. Sí, ¿me escuchas bien? Perfecto. Súper. Ay, qué bueno. ¿Cómo Bueno, estás? ¿cómo andás? Súper bien, súper. Bueno, me Feliz de alegro. estar contigo hoy y gracias por haberme invitado. Por favor, un placer, la verdad, Dianita. Eh, bueno. Yo a Dianita la conozco recientemente, eh, me impactó mucho en un vivo que escuché a una seguidora mía, Alejandra Iglesias, coach. La verdad que me sorprendió muchísimo la fuerza que puedes tener, Diana, de, de poder compartirte, ¿no? Y hoy el tema de hoy es el tema del duelo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del duelo? Me gustaría que te presentes para los que no te conocen. Claro que sí, mi amor. Soy Diana Rollave, una mamita resiliente. En este momento soy coach de duelo a partir de esa historia de amor que hoy vamos a contar. Y soy muchas cosas. Soy amor, soy espíritu y bueno, aquí estoy ofreciendo mi información para que muchas personas se vean reflejadas, sanen y sepan que sí pueden salir adelante a pesar del dolor, a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Es importante que sí se puede salir adelante. Ujú. ¿Y cómo empezó todo esto de ser coach emocional hoy y dedicarte al duelo? Contanos un poquito. Bueno, ¿cómo empezó? Este es un camino que todo empezó con la trascendencia de mi hijo, ¿no? Entonces, a partir de ese dolor tan profundo que sentí, en algún momento, digamos que le di la vuelta a todo ese dolor y dije, voy a honrar la vida de mi hijo aquí en la tierra, sirviendo a las personas, a todos los que necesiten que ser escuchados en estos temas de duelo que son tan profundos, sobre todo el duelo en mamitas, cuando somos madres y digamos que debemos trascender a un hijo, es un dolor muy profundo. Todo nace desde ahí, mi amor. ¿Y cómo fue trascender ese duelo, no? Sí. Y cómo fue trascender. Les voy a contar un poquito sobre mi historia. Mi historia comienza, mi hijo tenía 9 años de edad, era mi hijo mayor, tengo dos hijos, mi hija menor y él. Mi hija menor tenía 4 años, él tenía 9 años. Yo fui mamá muy joven, fui mamá a los 17 y desde que él llegó a este plano terrenal fueron muchas los aprendizajes que tuve, porque fui mamá a los 17, estudiaba en un colegio de monjas, estaba en 11, quedó en embarazo y en esa época era un shock para todo el mundo. Aparte que la religión nos mete en un mundo donde ven las cosas, o sea, en ese momento yo quedar en embarazo en un colegio de monjas era una cosa sumamente alarmante. O sea, ellas no podían aceptar que una persona en embarazo pudiera estar rodeada con las otras niñas porque yo era un mal ejemplo.
Entonces, desde la llegada de él fue un aprendizaje continuo. Entonces, quedo en embarazo, me toca que salirme del colegio, termino mi colegio en un colegio acelerado, con personas muy humildes, trabajadoras, que no eran personas ya grandes en edad, pero no habían terminado sus estudios por cuestiones económicas, porque tenían que trabajar primero antes que estudiar, y desde ahí empiezan mis aprendizajes. Yo creo que una de los tantos aprendizajes maravillosos que he tenido, porque estar con personas tan humildes y tan humanas, sentí el amor que tal vez no hubiera sentido estando en ese colegio, de personas también maravillosas, pero con otra mentalidad, otra conciencia. Estando con ellos me cuidaban, como eran personas que sembraban en el campo, me llevaban racimos de banano, de plátano, me los dejaban en el puesto, me cuidaban si yo iba a bajar las escaleras, si iba a subir, si me sentía mal. Fue maravilloso. Entonces, imagínate que empiezo a ser mamá muy joven. Yo era la niña de la casa, por consiguiente no cocinaba, o sea, solamente le hacía aseo a mi habitación para poder que me dejaran salir. Eh, y llega mi hijo y empiezan los aprendizajes, tenía que aprender a cocinar, aprender a cuidar un bebé, aprender a cuidarme de mí y aprender a cuidar del papá. O sea, fue un shock, y poco a poco empiezo a aprender a ser mamá, a aprender a ser esposa, a cuidar de un bebé, sabiendo que yo todavía aún era adolescente. Y bueno, empiezan todos mis aprendizajes. Mi hijo, a sus 9 años de edad, era un chico muy fuerte, era un chico muy noble, era un chico que le gustaba la naturaleza, subirse por los árboles, los animales, eh, le gustaba el río. Imagínate que él era tan noble que él a veces llegaba al jardín golpeado y era porque que un compañerito le había golpeado y él se quedó quieto porque él no quería lastimarlo. Una vez nos salió en que le había regalado la lonchera de él a un niño porque no había llevado lonchera y él prefirió aguantar hambre para que el niño comiera. Entonces, desde el punto de llegada de mi hijo, siempre fue una luz. Siempre nos estuvo dando muchas enseñanzas, ¿sí? Entonces, imagínate que mi hijo, digamos que yo en ese momento tenía la familia perfecta, el mundo perfecto. Yo tenía 2 hijos, era niño, niña, tenía esposo, estaba estudiando en la universidad, tenía una empresa, mi propia empresa, y digamos que era la familia Otra perfecta. Diana de la que es ahora, ¿no? Digamos que lo que dicen, pues, que es una familia perfecta. Entonces, imagínate que habíamos comprado casa. Mi hijo ya había escogido su habitación, cuál era, y el día que yo fui a firmar los documentos de la casa, yo trabajaba en las mañanas y en las tardes me quedaba con él. Pero ese día, como había ido a firmar los documentos de la casa, en la mañana tenía que recuperar el tiempo que no había ido en la mañana y fui en la tarde. Entonces, ese día tuve que decirle a mis papás que se quedaran con los niños para que yo pudiera ir a recompensar el tiempo que no fui en la mañana. Normalmente eso no se hace. No lo hacía porque estaba en la tarde con ellos. Entonces, imagínate que ese día y otra de las muchas enseñanzas, ese día de la carrera, yo siempre me despedía de mis hijos con beso, con la bendición y con abrazo. Pues ese día fue tanto a la carrera que la despedida de mi hijo fue de la ventanilla del carro. Le dije, chao, mi amor, Dios te bendiga, chao, chao. Y fue así, sin saber que iba a ser el último día que iba a ver a mi hijo, es más, que me iba a despedir de él.
Entonces, una de las tantas reflexiones que les queden a todos los que estén viendo, a los que lo vayan a ver después, es que recuerden que la vida es una y el momento es uno. Y a veces el trabajo, el día a día, el vaivén, no va a recompensar el tiempo que hoy pases con tu familia, porque tú no sabes en qué momento esa personita que hoy está, mañana no esté. Entonces, mi hijo se lo lleva a mis papás. Inicialmente, como él era tan activo, entonces él no se podía quedar quieto porque él vivía su día a día como si fuera el último y brincaba y siempre tenía que estar haciendo algo. Entonces mis papás, para que no estuvieran encerraditos en la casa toda la tarde, habían planeado llevárselos para un centro comercial a jugar. Y le dicen a Juan Sebastián, como se llama mi hijo, o se llamaba terrenalmente, y él le dice, no, papito, yo no quiero ir al centro comercial, llévenme mejor para el río, que yo quiero estar allá, quiero ir a bañarme al río. Pues cambiaron de planes porque el niño no quería estar allá. Entonces se los llevan para el río. En, yo soy de Colombia, en mi país hay muchos ríos y allá suelen parecer muy chévere tirarse cuando una piedra es muy alta, tirarse de la Ujú. piedra al río y digamos que eso es algo jocoso, es rico, ellos sienten, bueno, es como una diversión. Pues mi hijo había llegado con mis papás, su hermanita Sofía, mi hija y mi hermano, o sea, su tío. Entonces, él a la carrera, tío, tío, vámonos a tirarnos de la piedra, que está, que mira tan chévere. Mis papás todavía estaban organizando la niña y ellos dos, mi hermano y él, ya se habían pasado a la otra orilla para tirarse de la piedra. Entonces, mi hijo ya se había tirado una vez de la piedra al río y se subió la segunda vez. La segunda vez Juan Sebastián iba saliendo del río con mucha dificultad. Mi hermano lo vio y fue y lo abrazó y lo cogió y entonces le dijo, ¿qué te pasa? El niño no habló, simplemente el niño se desmayó, hizo como dos suspiros muy profundos y se fue. Y ese fue un de insofacto, o sea, en ese momento Juan Sebastián murió. Todavía no sabía nada, entonces mi hermano, como mi hijo era tan fuerte, pidió ayuda, que lo ayudaran a pasar a la otra orilla. Lo pasaron a la otra orilla, contando con la fortuna de que en el río habían personas que eran enfermeros y estaban en su día de descanso. Entonces lo pasaron, le dieron reanimación, le dieron respiración boca a boca, pero el niño no respondía. Mi madre fue enfermera y ella me dijo, hija, cuando yo vi al niño y fui a tomarle los signos vitales, el niño no tenía signos vitales. Entonces, ellos estaban a 40 minutos de la ciudad. Me llama mi papá llorando y me dice, hija, no sé qué le pasó al niño, el niño no responde, llame una ambulancia. Entonces llamo a la ambulancia no responde, entonces yo cojo un carro con un amigo y él me dice, no puedes manejar, yo te llevo. Entonces, íbamos en el carro con la sorpresa que yo en el carro le dije a mi amigo, le dije, mi hijo murió. Y él me decía, no digas eso. Y yo le dije, sí, yo lo siento aquí en el corazón que mi hijo murió. Y él me decía, no, Diana, no digas eso. Bueno, íbamos como a mitad del camino cuando vimos el carro de mi papá bajando. Entonces, digamos que yo iba subiendo y ellos venían bajando. Entonces yo lo veo y me bajo inmediatamente del carro y en esas llega la ambulancia también. Entonces la ambulancia llega a revisarlo eh, y me dice a mí, eh, mamita, hay que llamar al carro fúnebre. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, mamita, hay que llamar al carro fúnebre. Y yo, ¿por qué no? Ustedes tienen que llevárselo para el hospital, tienen que irlo a revisar, tienen que ir a ver qué le pasó. Y me dice, no, mamita, es que su hijo murió.
Cuando él me dice eso, a mí se me acabó el mundo en ese momento. O sea, yo en ese momento no podía creerlo. Yo dije, yo les decía, no, revísenlo bien, mírenlo. Entonces yo lo miraba y él estaba como si estuviera dormido, no más, pero no se le veía ningún rasguño. Entonces él me dice, no, mamita, nosotros no podemos recogerlo porque él ya está muerto y ya tiene que venir, es el carro fúnebre. Entonces yo me arrodillo ante él y le digo, y empiezo a revisarlo. Entonces yo empiezo a revisar desde la punta del pelo hasta la punta del pie, si tenía un golpe, si tenía un moretón, si tenía una picadura, o sea, algo que a mí me mostrara que Juan Sebastián se había muerto por algo en específico, con la sorpresa de que no tenía nada. Su cuerpo a mí no me demostraba nada. Entonces, digamos que en ese momento para mí fue una cosa aterradora. Entonces, lógicamente el show, yo lloraba, gritaba, le pedía a Dios, me ponía las, bueno, me arrodillé. Eso fue un momento muy doloroso. Entonces, bueno, pasa el tiempo, esperamos 3 meses que nos dieran la autopsia de mi hijo, con la sorpresa que me salen que no nos podían dar o sea, decirnos verdaderamente por qué había muerto, porque las personas que habían hecho la autopsia habían olvidado, sí, habían olvidado tomarles más muestras de sus órganos para saber realmente por qué había muerto. Que con los resultados que tenían habían tres posibles causas. Una era un aneurisma cerebral, otra era una meningitis asintomática y otra que era, que no me acuerdo en ese momento, pero era algo que no, o sea, nada que ver. Y nosotros, pues dijimos, ¿cómo? Esperando 3 meses y ni siquiera nos van a decir por qué. Entonces, lo primero que pensamos era que había tomado agua y porque estaba en un río. Cuando nos dijeron, no. Eso sí, no tenía una sola gota de agua en sus pulmones, él no murió por ahogo. Eso fue lo único que podemos saber es que es algo del cerebro. Entonces, con la sorpresa de que mi hijo nunca nos mostró algo. Las cosas del cerebro son muy delicadas y cuando hay algo en el cerebro que no está funcionando, uno se da cuenta inmediatamente. Con la sorpresa que mi hijo no. Entonces, para nosotros era realmente eh, o sea, era algo caótico no saber de qué había muerto. Entonces, 3 meses después empezamos nosotros a averiguar todo lo del cerebro, qué pasaba, bueno, qué podía haberle sucedido. Y yo como mamá, pues me sentía culpable porque yo era la que estaba con él todo el tiempo. Entonces, pero no había ninguna explicación por qué él había muerto. No, o sea, nadie nos podía decir. Entonces, imagínate, un dolor profundo porque, digamos, en la mañana estaba mi hijo, hasta las 2 de la tarde estaba y a las 4 de la tarde ya no estaba. Entonces, fue un dolor profundo. Aparte que no supimos por qué fue que trascendió. Nos aferramos a la idea que fue una aneurisma cerebral y digamos que para nuestra propia tranquilidad, ok, digamos que es eso, pero realmente no sabemos. Y 3 meses después de buscar respuestas decidimos parar, porque dijimos, por más que nosotros busquemos, nada nos va a devolver a nuestro hijo vivo. Él ya no está. Y entre más buscábamos, pues más como que nos hacíamos daño porque nos dolía. Entonces, mi amor, entramos en un dolor tan profundo, tanto que yo dejé la empresa. Yo no pude seguir trabajando. Yo le dije 6 meses después a mi esposo, no puedo. Tengo que irme a hacer mi duelo porque digamos que yo en esos 6 meses pospuse mi duelo porque no lo quería sentir y yo misma me colocaba cosas por hacer.
yo no quería sentir porque el duelo es doloroso y en la mente y uno no quiere sentir dolor. Siempre queremos estar bien, siempre, pero el cuerpo, si tú no haces ese proceso de dolor, el cuerpo te lo va a pedir y te vas a enfermar. Entonces, 6 meses después, ¿qué pasó? Me empezó a doler el cuerpo, los huesos profundamente, me dolía todo, todo, todo. Ya no, como que no coordinaba las cosas, entonces yo le dije a mi esposo, no, no puedo más. Me voy de la empresa con mucho dolor, pero no puedo más. Entonces, tan bella mi Niuska, yo también. Entonces sigo, me voy de mi empresa y me voy a mi casa a hacer el duelo, a llorar lo que tenía que llorar, a ver las fotos, luego a quitarlas porque en un comienzo las podía ver, pero ya después las quité porque vi que me estaba haciendo mucho dolor. O sea, cada vez que yo veía una foto me ponía a llorar. Y de ahí para allá empiezo a hacer este proceso que sin saber, pues empiezo a vivir todas las fases y las etapas del duelo, que ya después, cuando yo entro en este caminar del dolor, empiezo a reconocerlas, pero después de haber pasado mucho, mucho, mucho. Entonces entré en una depresión muy profunda, muy, muy profunda, tanto que no quería vivir. Entonces, cuando yo siento ese, como eso que no quería vivir, yo dije, tengo que levantar la mano e ir a un terapeuta porque no sé cómo se hace esto. Entonces sí, empiezo a buscar ayuda porque una de las cosas cuando estamos en duelo es reconocer que no podemos con tanto dolor, pero no es quedarnos allí, sino es buscar herramientas que nos ayuden a salir de allí. Además, Diana, hace un rato pensaba en esto, ¿no? Un duelo no solamente que transciende a alguien, ¿no? Un duelo implica un montón de cosas. Muchas cosas. Entonces empiezo yo a buscar, mi amor, herramientas y empiezo a sentir también muchas cosas. Entonces empiezo a ir a grupos de acompañamiento, que cuando yo pensaba que ir a esos grupos tal vez era como ir a meterme el dedito a la llaga y decir, si yo voy allá, pues voy a volver a llorar, voy a escuchar otros testimonios y me va a dar también dolor, pero con la sorpresa que esos acompañamientos, cuando tú estás en grupo y tú ves que las otras personas sienten lo mismo que tú, créeme que para uno le trae algo de, o sea, al ver que tú sientes lo mismo que ellos sienten y viceversa, que ellos sienten lo mismo que tú, te trae paz. Entonces, esos grupos de acompañamiento yo los recomiendo mucho y yo también quiero llegar a fundar y a colocar un grupo de acompañamiento porque te trae mucha paz y el escuchar que otras personas se imaginan lo mismo que uno. Por ejemplo, yo me imaginaba que mi hijo todos los días iba a venir a tocarme la puerta. Me imaginaba que él se había ido de viaje. Me imaginaba, o sea, me imaginaba un montón de cosas y yo después pensaba, ¿será que yo estoy loca? ¿Será que se me está corriendo la teja? Pero cuando yo voy y escucho conversaciones de otros papitos o de otras personas que no fueran papitos, sino que se había muerto algún ser querido, y tienen los mismos pensamientos que yo digo, me trae como un fresquito, digo, bueno, no soy la única que se imagina que el ser querido va a regresar. Entonces, empiezo en un camino de reconocimiento y de aceptación. Después de mucho dolor, después de reconocer mi dolor, después de hacer un cierre con él. Y encontrar un para qué, ¿no, Diana? Porque si no te hubiera pasado lo que te pasó con tu hijo, no estarías acá donde estás hoy. Y todo tiene un propósito. Nada de lo que nos pasa en la vida pasa por casualidad. Todo tiene un propósito divino, como le digo yo. Y empiezo a aprender, empiezo a buscar.
de Reiki, empiezo a buscar yoga, empiezo a buscar, bueno, mira, te cuento que hasta yagé es lo mismo que ayahuasca, o sea, yo buscaba respuestas que alguien me dijera. Hasta que fui hasta una medium, fui y poco a poco fui también integrando a mi vida, digamos que ese dolor. Imagínate que mi hijo se me empieza a presentar de diferentes maneras y yo pues no lo decía, yo no les contaba a nadie lo que me pasaba con mi hijo porque yo eran cosas que pasaban mágicas para mí y yo decía, las personas no van a entender lo que yo estoy sintiendo. Entonces, imagínate que una de los encuentros que mi hijo, su primer encuentro que me hace conmigo, cuando él ya no está, cuando ya está en energía, es que el mismo día que trasciende, mi esposo se me acerca a hablarme y me dice un montón de cosas maravillosas. Me dice, tú fuiste la mejor mamá, tú fuiste lo mejor para él, diste todo lo que podías. Bueno, pero me pasó algo, mientras él me hablaba, yo le miraba la cara a mi esposo, pero yo no veía la cara de mi esposo, sino que veía la cara de mi hijo. Y me decía un montón de cosas que yo sabía que mi esposo en sus cinco sentidos, él es de poco expresarse y eh, me decía un montón de cosas que yo sabía que él no era capaz de decirme, ¿ya? Entonces, por eso reconocí realmente que era mi hijo hablándome a través de él. Entonces, cuando yo lo miraba y veía a mi hijo, y yo decía, ¿qué me estarán dando en estas aguas? ¿Qué me estarán dando? Que, que yo ya estoy viendo visiones, ¿no? Bueno, ese fue su primera presentación. Igual yo no entendía hasta ahí nada de lo que pasaba. Luego, en la misma semana que trasciende, a la madrugada se me presenta una luz resplandeciente al lado de mi cama, al lado derecho, y yo siento que me toca el rostro. Yo estaba entre dormida y entre despierta. Y era una luz entre amarilla, blanca, era una luz que no tiene descripción. Pero yo en mi corazón sabía que era él, yo sabía que era él. Entonces yo telepáticamente le digo, hijo, yo sé que eres tú, mi amor. Ve hacia la luz, ve hacia donde papito Dios. No te preocupes que yo me voy a quedar aquí cuidando a tu hermanita y cuidando a tu papá. Pero tú, mi amor, ve hacia la luz. Cuando yo termino de decir eso, la luz se desaparece y yo ahí sí me despierto como en los cinco sentidos y ahí sí me pongo a llorar y digo, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viviendo? Y lloro y lloro y lloro y lloro y yo digo, fuiste tu hijo, gracias, gracias por presentarte. Bueno, después, imagínate que coincidencias o diosidencias, como yo las llamo, colocaron en la ciudad donde vivíamos, colocaron una discoteca con el mismo nombre de mi hijo, por esa misma época. Entonces, imagínate que salíamos a cualquier lado y habían carteles con ese nombre. Eh, a- a- en la radio habían propagandas con ese nombre. Carros que llevaban el sticker con su nombre y yo decía, pero esto, Dios mío, si, o sea, casualmente tenía que, o sea, todo era, todo estaba sincronizado. Y también me pasaba mucho que cuando yo estaba pensando en él, sonaba la canción que a él le gustaba en la radio. O sea, yo estaba pensando y prendía la radio y sonaba esa canción. Bueno, yo hasta ahí no entendía nada. Y empiezo yo, y todo, bueno, yo lo iba guardando, hasta que empiezo a aprender. Porque lo importante del duelo, y es una cosa que nos han dicho, que que entre más tiempo, que el tiempo cura todo. Y eso es una mentira. El tiempo no es que lo cure todo. Lo que cura es lo que tú haces con ese tiempo. Tal cual. Porque yo me di cuenta,
que yo estaba en un dolor muy profundo, pero que yo tenía que salir de allí. Y ya, y digamos que yo fui saliendo poco a poco. Yo creo que era Dios y Él guiándome porque yo no supe cómo salí, sino hasta después que que yo ya había aceptado y volteo a mirar atrás y digo, wow, sí, sí pude salir. Entonces, imagínate que yo empiezo a enfocar mi energía y lo que yo, hacia dónde quiero ir. Entonces, también lo importante en un duelo es en qué estás enfocando tu energía. ¿Estás enfocando tu energía en cosas negativas o estás enfocando tu energía en cosas positivas, en alimentar, en mirar cómo salgo de aquí, cómo puedo desahogar todo este dolor? Entonces empiezo a pintar, a veces pintaba, yo ni dibujaba y luego pintaba y había cosas que no tenían ninguna forma ni nada, pero yo las pintaba y tuvieras que yo sentía paz, sentía. Luego empecé a escribir y escribía cómo me sentía todos los días y escribía y eso también me trajo paz. Pero son cosas que uno a veces hace, yo las hacía sin ninguna, no sabía que eso era, digamos, una herramienta para yo sanar mi duelo, Ujú. pero yo empecé a hacerlo, empecé a hacer ejercicio, empecé ya a autocuidarme y empecé también a salir un poquito, porque al principio, imagínate que le pasa a uno que uno ve a la gente riéndose y uno dice, pero mira, ellos riéndose y yo aquí con este dolor, entonces a uno le da como cierta Todo rabiecita. este duelo que vos viviste fue clave, fue tu hija también, ¿no? Diana, que te apoyó para salir de esto, ¿no? Bendito, mi hija fue como un ángel en mi camino, o es un ángel en mi camino. Yo digo que tengo dos ángeles, uno terrenal y otro que está en el cielo, que está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque mi hija fue una de las personas que si bien yo estaba muy triste, yo sabía que tenía que ponerle cuidado a ella. Y fue algo que yo tuve que entender con mucho dolor y decir, ok, mi hijo físicamente ya no está aquí, pero tengo una chiquita a la cual le tengo que parar bolas, tengo que estar pendiente, tengo que también ser mamá. Y digamos que eso también me ayudó a salir adelante. ¿Quieres Acá que te están leer? mandando muchos mensajes, Diana. Dale, dale, Acá te están dale. poniendo los muertos, aunque los muertos no existen, quieren que los vivos Viva. vivan. Tal cual es así. Bueno, Sí, hermosos todos los mensajes que te están mandando, Diana. qué lindo, muchas gracias. Si tienen preguntas, si quieren que, no sé, algo que quieran decirme, bien pueda. Diana, ¿y en algún momento te gustaría poner alguna asociación, alguna fundación, ¿no? Con otros, para ayudar a otras personas. Sí, sí, sí. Entonces, imagínense que yo siempre he sentido esas ganas de ayudar, siempre, toda mi vida de chiquita, las ganas de ayudar a otros. Entonces, imagínense que cuando pasa esto de mi hijo, pero ya han pasado muchos años y ya tengo muchas herramientas y ya acepté todo este proceso. Estoy en meditación y en oración con Dios cuando yo escucho y siento que Papito Dios me habla. Y Papito Dios me dice, Diana, tienes que hablar de tu historia porque con tu historia vas a ayudar a sanar a muchas personas. Entonces yo también le digo en ese momento, bueno, padre, yo me dispongo, pero ¿cómo voy a hacer yo para decirle, para ayudar a mucha gente si yo aquí en Estados Unidos, pues aquí mantengo trabajando, tengo pocas amistades? Ponme en el camino las personas correctas y también ponme lo que yo necesito aprender para poder expandir esto que yo sé al mundo, con la respuesta de que un mes después de que yo le digo esto a Papito Dios,
empiezan a llegarme invitaciones a talleres, empiezo a conocer los mentores que yo en algún momento seguía en esto del duelo, los empiezo a conocer físicamente, me empiezan a llegar, yo dije, bueno, ok, ¿cómo puedo yo expandir esta información? Y yo dije, pues por las redes. Entonces empiezo a aprender de redes poquito a poco y voy en este camino y empiezo a hablar de todo lo que viví, de las herramientas, porque fui a muchos talleres, sigo yendo a muchos talleres, sigo aprendiendo, no solo del duelo, sino de la sanación emocional, de autocuidado, porque pienso yo que el duelo nos viene a enseñar a voltearnos a mirar, ¿ya? Porque el duelo en un punto, nuestra vida con la muerte de alguien explota, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el duelo? El duelo viene a que tú te reconozcas y empieces a recoger todos esos pedacitos que han ido volando, empieces tú a recogerlos y tú a comenzar una nueva vida con una nueva perspectiva. Entonces, empiezo a resignificar la muerte de mi hijo y lo honro y honro todo su tiempo aquí en la tierra, ayudando a otros en el duelo. Entonces, a partir de que el papito Dios me habla en esa oración, se me empiezan a abrir puertas, empiezo a conocer personas maravillosas como tú, como Niuska, como tantas personas que he venido conociendo, como Ale, y nos vamos ayudando unos con otros. ¿Sí? Entonces yo digo, wow. Y es de ahí, sí, uno de mis sueños es crear una fundación donde haya muchos espacios de acompañamiento para las personas en duelo, donde haya psicólogos, terapeutas, donde haya pintura, porque la pintura sana, donde, Totalmente. mira, ¿sabes qué? Me imagino un sitio donde hayan delfines, porque yo amo los delfines y sé que ellos tienen una información súper A mí especial. la pintura, como te contaba el otro día, yo me dediqué muchos años a la pintura y a mí la pintura me ayudó en muchos procesos míos en momentos difíciles, ¿no? La pintura me ayudó muchísimo. Y mira esta pintura tan bella que la hizo Niuska, mira, Es y una genia, Luca. bello, bello, la pintura sana, la pintura. Entonces, sí, quiero colocar una fundación, es uno de mis sueños, donde las personas se sientan acompañadas, donde sientan que ese dolor del duelo pueden irlo a expresar como ellas lo sientan, que se sientan en casa, que se sientan acobijadas, porque es que cuando uno está en duelo, lo que uno quiere sentir es ese apapacho, ese estoy contigo, sé por lo que estás pasando, ven y hablemos. Entonces, sí, mi amor, sí, eso es una de mis fuentes y de lo que quiero llegar a ser. Sí. Bueno, ya te va a llegar porque estás en el camino. Así va a ser, mi amor. Y por ejemplo, tú has sido también, tú me inspiras cada día porque todos tenemos una historia que contar y Ujú. mi historia es del duelo, pero tu historia también es sumamente importante. Mira que hasta dónde has llegado, hasta dónde has podido salir adelante a pesar de lo que diga el mundo afuera. Sí, el mundo nos puede decir muchas cosas, pero eres lo que tú eres por dentro y lo que tú has venido a hacer a este mundo y tu historia es maravillosa. Me Y inspira, como siempre digo, mi alma vino a elegir experimentar esto, ¿no? Eh, sí, mi amor. estuve mucho tiempo en eso, porque a mí, ya está, si no, ¿para qué, no? Eh, Sí. y Eso por es qué no a mí también. normal que sintamos eso, que nos hagamos esa pregunta, el por qué yo, sí. Lo importante es darle la vuelta y decir el para qué y cómo puedo yo
resignificar esto que me está pasando, porque todo lo que nos pasa está mostrando Ujú. algo que tenemos o que trabajar en nosotros o algo que tenemos que afianzar y seguirlo haciendo bien. ¿Ya? Entonces, mira, yo me leí un libro que se llama El plan de tu alma, que yo te lo Wow. recomiendo. Es súper bueno. Entonces, ese plan de tu alma dice, el plan de tu alma se llama. Ese libro habla, lo hizo, fue canalizado. Lo hizo una personita donde muestra que nosotros antes de venir a este plano terrenal creamos todo lo que nos estaba pasando, todo lo que nos iba a pasar aquí, lo creamos allá arribita. Entonces escogimos nuestros papás, escogimos todas las personas que nos vamos a encontrar en el camino, porque teníamos un propósito con cada una de esas personas. Entonces, por eso en esta vida no hay culpables, porque nosotros mismos escogimos eso. Nosotros mismos lo escogimos porque todo tiene un sentido, porque de ahí vamos a aprender. Y lo que tú dices es muy cierto. Si yo no hubiera pasado por ahí, tal vez no estuviera hoy contando esta historia, tal vez estuviera haciendo otras cosas que a mí no me gustan, pero yo siento que esta es mi misión de vida. Y yo soy feliz pudiendo ayudar cuando, mira, cuando yo hablo, cuando alguien se acerca a decirme, Diana, mira, ¿qué hago? Me siento así y yo puedo darle una esperanza, yo puedo darle Ujú. una luz como en tanta oscuridad. Mm, eso para mí me llena el corazón, me llena el alma, me siento, yo creo que eso vale más que cualquier dinero que a uno le puedan dar, ¿sí? Entonces es fabuloso estar en Qué este lindo camino. eso lo que decís, Diana. Y recién pensaba en esto, ¿no? Yo desde mi lugar, yo en un momento estuve como inconscientemente enojada con mi mamá, digamos, ¿no? En el sentido de por qué no hizo nada por evitarlo, ¿no? Ujú. Hasta que entendí que mi mamá no tenía la culpa, que la única que lo tenía que Resolver. era yo y era responsabilidad mía, nada más, Ujú. ¿no? Y mi mamá hizo lo que pudo en el momento que pudo y era otra generación, ¿no es cierto? Que las cosas no son lo que eran ahora, ¿no? Y es muy lindo eso que dices porque realmente nuestros papás dieron lo que ellos tenían hasta ese momento. Era la información que ellos tenían y todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto. Todo lo que nos pasa y, y es lo que tú dices es verdad. Vinimos nosotros a resolverlo nosotros, no son ellos. Lo que nos pasa en nuestra vida es algo dentro de nosotros que tenemos que resolver. Entonces, ellos, antes nosotros los escogimos a ellos. Nosotros los escogimos como papás, escogimos cada una de las cosas que hoy nos pasa para poder aprender, ¿ya? Entonces es un continuo aprendizaje, mi Vicky, es un continuo aprendizaje y yo como todos los días digo, bendito propósito porque cada día conozco más personas, cada día aprendo más. Mira, cuando yo pensé que en estos temas del duelo, ya son 16 años y yo a veces pensaba, wow, yo ya me las sé todas, supuestamente, pero no, cuando empiezan a llegar más información y más cosas, digo yo, wow, no, todavía nos falta mucho que aprender y mucho que también que dar, porque así como tú aprendes, lo importante es dar, porque para eso estamos aquí, para poder dar. Y tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, ¿ya? Por Porque supuesto, todos tenemos una somos historia. espejos, siempre lo digo, todos somos espejos. Vos sos espejo de Luca es espejo de vos, yo soy espejo de tuyo, vos sos espejo mío y así, ¿no? Y así, y mira que lo lindo de tu proceso también,
Tu proceso es mágico, imagínate que lo que dices, por ejemplo, es muy cierto y quería recalcar, colocaste en estos días un mensaje que decía, no somos, no somos discapacitados, sino personas con una discapacidad. Wow, eso me llegó a mí al alma porque mira, todos somos aprendices en esta vida y yo decía, wow, yo tal vez en algún momento me he equivocado también diciendo eso. Y cuando tú lo dices, uno dice, wow, sí, qué equivocada estaba. Pero entonces, por eso cada uno tenemos unas experiencias, porque tú me estás mostrando algo que yo tengo que aprender, yo te estoy mostrando algo que tú tengas que aprender y todos en la vida somos importantes. Nadie es menos ni nadie es más porque tengamos una cosa o porque no tengamos la otra. Todos somos importantes en esta vida Sí, porque porque aprendemos. aparte falta mucho todavía, ¿no? Porque existen, lamentablemente, muchas etiquetas todavía, ¿no? Entonces, por eso como que hay que seguir, ¿no? Si bien hubo un cambio de paradigma, pero falta mucho todavía. Sí, mi amor, porque no tenemos información. Mira, yo aprendí de la información de los duelos, cómo llevarlo y todo, porque me sucedió. Pero, por ejemplo, pueden haber muchas personas que hoy no saben porque no les ha pasado y no quiere decir que sean personas que sean malas, por decir algo, no, sino que no tienen la información. Entonces, por eso es lo importante de hablar. Y yo a todo el mundo lo incentivo a que cuente su historia porque cada historia tiene un aprendizaje, cada historia tiene algo que te va a hacer clic en tu cabeza y vas a decir, wow, mira, a veces yo quejándome por cosas que no son tan vanas y y mira esta persona todo lo que ha pasado y a pesar de todo ha podido salir adelante. Entonces todos aprendemos de todo. Sí, porque no creas que hay momentos de que estamos tristes, nos ponemos tristes Por por cosas. supuesto, sigo Sí, aprendiendo, vos seguís aprendiendo también, estamos en un camino de aprendizaje. Y sigo trabajando en mí y seguimos, y vos también, y yo también, y Nuca también, y Debo también, y todos, ¿no? sí, mira, y estamos aprendiendo. Lo importante es seguir dando información para que todo el mundo sepa. Por ejemplo, en tu caso, tú decías que hay muchas cosas que no se saben. Sí, es verdad. Falta de información. Hay que brindarle a las personas la información, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa, por ejemplo, con ustedes que ustedes sí pueden trabajar, si bien la condición, todos son diferentes, pero ¿sabes qué? Debemos de potencializarnos en lo que sí podemos y no en lo que no podemos. Pero el mundo nos ha mostrado siempre en que nos fijemos en qué nos hace falta, más Ujú. no en lo que sí tenemos hoy. Y eso es una invitación y Y un mensaje también de este live. Enfócate en lo que hoy sí tienes. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo sí, que porque sí. si no estamos siempre en lo que nos falta y en lo que no tenemos y no viendo las posibilidades, ¿no? Yo Claro, siempre, desde mi lugar, yo siempre, sobre todo a las familias, ¿no, Diana? Al recibir un diagnóstico, un hijo, una hija con discapacidad, en ese momento estás en una montaña rusa de cosas, de ¿no? De emociones, sí. enojo, bronca, angustia, un montón de sensaciones. Pero llega un momento que tenés que decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me voy a quedar quejándome en mi casa o me voy a ocupar? Porque Qué hay una importa. gran diferencia entre preocuparte y ocuparte. ¿Entendés?
Y lo digo desde mi experiencia, ¿no? Mi papá y mi mamá tampoco estaban informados, no tenían información, no tenían ni idea de lo que iban a hacer conmigo. ¿Entendés? Entonces, bueno, te informaron, investigaron, pidieron ayuda. Entonces, bueno, desde ahí pudieron brindarme las herramientas a mí. Y mira que lo bien que lo han hecho, porque mira, eres una persona que ha podido salir adelante sola, ya vive independiente, trabaja, hace lo que le gusta, ayuda a otros, entonces imagínate. Y digamos que todos tenemos miedo en algún momento y es completamente normal porque le tenemos miedo a lo incierto. Lo Ujú. importante es, ok, ¿cómo hago para salir de aquí? Digamos que estamos en un hoyo oscuro en este momento. Ok, ¿cuáles son las posibilidades que tengo? Porque siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una solución, siempre. Había un dicho mucho en mi país que decía, lo único que no tiene remedio es la muerte. Y mentiras, yo he aprendido que la muerte tiene remedio porque es que realmente quien muere es este cuerpecito, pero nosotros seguimos evolucionando, nuestro espíritu sigue y también lo que he aprendido es que somos energía y la energía no se destruye, sino que se transforma. Ujú. Entonces, cuando nuestros seres queridos parten, nosotros seguimos pegados a ellos como una energía, ¿sí? Y ellos estén donde estén, Vos están con sabés nosotros. que lo empecé a entender hace pocos años, ¿no? Hace 2, 3 años más o menos que te haya trascendido una amiga mía, ¿no? Antes el duelo yo lo vivía de otra manera, ¿no? Y después de que ella te haya trascendido, que fue muy loco, ¿no? Mirá, te voy a contar. Ella tenía cáncer de mama y bueno, unos 15 días antes yo había festejado mi cumpleaños de 40. Bueno, ella fue a mi cumpleaños, no sabía si iba a poder ir porque ya estaba mal, pero fue. Lo pasó bárbaro, bailó toda la noche, todo, ¿no? Eh, pero después, este día fue la última vez que yo la vi, porque después, 15 días después, lo loco fue que un fin de semana ella me dice, ¿te querés venir a... No, yo le digo, Euge, ¿querés que vaya a tu casa? Te llevo algo, comemos juntas. No, mirá, hoy viene mi mamá, me dice, pero si querés poder venir mañana. Y era domingo el día siguiente, ¿no? Y yo tenía planes con mi familia. Entonces le digo, mirá, Euge, no, justo mañana no puedo porque ya tengo planes. Hablamos en la semana y arreglamos. A los 2, 3 días me avisa la mamá que está internada. Y ahí empezó, se descadenó todo y en 15 días, Se fue. y eso no fue todo. Yo no la había querido ir a ver, porque me daba cosa irla a ver, no, no podía, no podía. Entonces, bueno, me voy un día, estaba en la oficina y estaba ahí en el límite, ¿no? Los últimos días. Y yo sentía que tenía que ir. Entonces yo tengo una virgen, la Virgen de Xuantat, la peregrina, y yo vivo cerca del trabajo. Entonces digo, bueno, voy a mi casa, voy a buscar la Virgen y yo se la voy a llevar. Bueno, fui, agarré la Virgencita y voy a la clínica. Entro a la habitación y hacía un minuto que había fallecido. Yo no lo podía creer. Y la mamá tampoco, a la mamá se le caían las lágrimas. Claro. Yo llegué en el momento justo y aparte, bueno, llegué con la peregrina, ¿no? Con la Virgen, que para ella fue
Una guía. sí, Mira qué lindo, mira pero fue que fuerte. sí, sí, mira, no estamos preparados para eso. Todo, toda muerte nos va a doler porque el duelo es doloroso y mira que lo que yo he aprendido es que a lo que más le hagamos resistencia, más nos va a doler. ¿Ya? Lo importante del duelo es que sientas el dolor, siéntelo, llora lo que tengas que llorar, grita, a veces queremos gritar. Lo importante es sentirlo, porque cuando no lo sentimos, lo que pasa es que nos detenemos ese duelo y lo que va a hacer es que lo vamos a posponer y se va a alargar, ¿ya? Pero lo importante es sentir, el duelo vino a, a decirnos, hey, conócete, hay algo en ti que tienes que conocerte, cómo puedes sanar, cómo puedes hacer que esto sea menos doloroso para ti, qué herramientas vas a tomar de ahora en adelante. Entonces, mira, una de las enseñanzas también del duelo es que siente el dolor, siéntelo. Y de ahí para allá empieza a mirar si quieres hacer, si quieres llorar, si quieres escribirle una carta, si quieres prenderle una velita, si quieres hacerle una oración y así poquito a poco va saliendo de ese duelo. Háblalo también, háblalo con las personas que te sientas más cómodo, mmm, sal a la naturaleza. Yo siempre le digo a las personas que vienen a que los acompañen, ve a la naturaleza, así no tengas ganas, párate de tu cama, cámbiate, date una ducha y ve a caminar. No tienes que caminar rápido, ¿no? Despacio, pero mira todo, observa todo, siéntate, observa los arbolitos, observa los pajaritos, observa las personas que están a tu alrededor y vas sanando poco a poco, camina descalzo en la naturaleza, que el Sí, sol también te nutra, el sol te está nutriendo, te está mandando todas esas luces fotosensibles para que tú te cures, te sanes. Si nosotros supiéramos que la naturaleza, salimos de ella y a ella vamos a volver, ella es nuestra madre, ¿sí? Entonces, es importante sentir, es importante que nos volteemos a ver. El duelo nos está mostrando eso. Volteémonos a ver y aprendamos de nosotros y recuerda que no estás solo, no estás solo. Busca herramientas, busca, mira videos, vea podcasts, escucha música que te suban la vibración, no que te la bajen. Por favor, no vean noticieros. Los no. noticieros te llenan de miedo, te bajan la vibración. Últimamente estoy tratando de no mirar noticieros. Veo Sí, sí. películas, veo series, veo pavadas. Ujú. Noticieros Y, trato de no mirar. y mira cosas que te nutran, ¿sí? Porque podemos ver películas, pero a veces vemos películas de terror o películas de cosas muy oscuras. Entonces, eso también es importante. ¿En dónde estás enfocando tu energía? ¿A qué le estás prestando atención? Entonces, siempre, eh, enfoca tu energía en cosas positivas, en que te ayuden a estar mejor, no que te bajen la vibración, sino que te la suban. Así es, mi Vicky. La verdad que te súper agradezco por haber aceptado la invitación de vos. Yo feliz, feliz de que me hayas también invitado. Espero tenerte también en mi comunidad muy pronto para que hables de ti. Espero que este live les llegue, les deje muchas reflexiones, compartan. Ah, por favor, síganme. Estoy Sí, en... poné tu Instagram, Diana, y poné Ajá, igual yo lo voy a poner después, pero para que te sigan listo. todos. Entonces, Eh, bueno, mi Pero la Instagram verdad, Diana, me dejaste mucho aprendizaje el día de hoy. Así que también. gracias, gracias, gracias.
Es con mucho amor. Cuando me necesites, aquí voy a estar. Mi Instagram es dianarroyave.oficial. Síganme, coméntenme, compartan todo lo que necesiten a las personas que crean que lo Ujú. necesiten. También tengo canal de YouTube que se llama igual, dianarroyave.oficial, TikTok. Entonces, bueno, información de amor para todos. Sí, acá te quieren hacer un like de Diana, ¿eh? Ah, ok, claro que sí. Escríbeme por mi Instagram y lo cuadramos. Yo Bueno, feliz. bueno, Diana, te quiero y gracias, gracias, gracias por este like que me Gracias. regalaste. Gracias a ti. Tú sabes que yo te quiero también, te llevo Yo en mi también, corazón. Dios te bendice. vos Gracias a también. todos. Gracias, mi amor. Gracias a todos los que se han unido y a los que lo van a ver más tarde. Ujú. Gracias, Luzca, gracias, Debo, por estar ahí. Un abrazo grande. Chao, mi amor.